Tributaria de la UNUDI, les damos la cordial bienvenida a este espacio, el cual promovemos desde el Proyecto de Cooperación Técnica Internacional GIMAP Colombia, que forma parte del Programa Global de Acceso a Mercados creado por la UNUDI y NORAD, y que en Colombia se implementa en acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y también cuenta con el apoyo de Impulsa Colombia. En este espacio vamos a tener primero la presentación del tema y posteriormente vamos a responder las preguntas luego de finalizar la exposición. Entonces, en ese sentido, los motivamos a dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas o en el chat de Teams. También es importante destacar que al final de la presentación les vamos a dejar el link para la evaluación de conocimientos y encuesta de satisfacción de la jornada, ya que esto les permite acceder posteriormente a los certificados de asistencia de esta actividad. Bueno, vamos a empezar en este momento. Para hoy tenemos el tema Fundamentos técnicos para la inocuidad de la pesca y la acuicultura. Un momento. Vocabulario, prerequisitos y control de tiempo y temperatura. Este espacio se desarrolla dentro del marco, del asesoramiento técnico para la implementación de normas y guías técnicas de la acuicultura en plantas de proceso. Esta es la segunda agenda académica y los temas que tenemos para hoy son un conjunto de 3 documentos normativos. Tenemos la NTC 6634, que corresponde a un vocabulario relacionado con productos de la pesca y la acuicultura. Tenemos la GTC 371 de 2022, de productos de la pesca y la acuicultura, programas prerequisito, y tenemos la GTC 383, productos de la pesca y la acuicultura, buenas prácticas para el control del tiempo, temperatura y las condiciones de manipulación del pescado fresco, mariscos y otros invertebrados acuáticos. Vamos a empezar primero con el vocabulario. Quisiera, pues, primero que todo hacer una mención, y es que este espacio es un espacio de sensibilización general, es decir, no es objeto de una profundización de las normas como tal, porque se trata de un espacio muy corto. Lo que pretendemos aquí es darles elementos muy generales para motivarlos a que posteriormente ustedes accedan a las normas y las consulten. En este sentido, también cabe decir que el vocabulario, estamos hablando de que en conjunto tiene 213 términos, entonces estamos hablando de algo demasiado amplio, y lo que hicimos en esta presentación es seguir las agrupaciones generales que tiene este vocabulario, que de hecho son 17, y hacer como una explicación general acerca de qué tipos de términos se van a encontrar dentro de cada categoría, por así decirlo. Primero que todo, tenemos la sesión de definiciones generales. Allí tenemos 44 términos. Entonces, aquí es como todo lo general en cuanto al marco de inocuidad en el procesamiento de productos pesqueros y de la acuicultura. Y en este sentido es como una integración entre el Códex HACCP e ISO 22000. Cabe mencionar que las agrupaciones que se están mostrando aquí es para efecto como de didáctico, pues, pero no significa que dentro de las categorías 3.1, 3.2 hasta 3.17 que tiene el vocabulario los tenga separados por grupos. No, aparecen todos los términos, cada uno con su definición, sino que aquí simplemente como para ambientar el tema y más o menos que sepan de qué tipo de información van a encontrar allí, es que se armaron estos subgrupos. Entonces, esto es pues lo que tenía para decir respecto a las definiciones generales. Tenemos posteriormente acuicultura, y allí se encuentran términos asociados a la producción primaria, a todo esto que tiene relación como con el marco sanitario, regulatorio y productivo en las etapas antes del proceso, que obviamente antes de ir a procesamiento, lo cual determina en gran parte la calidad del producto. Tenemos posteriormente la categoría de moluscos, bivalvos, vivos y crudos. Allí, entonces, hace una descripción acerca de las operaciones como tal a las que son sometidos estos
estas materias primas pues para su consumo seguro. Posteriormente ya hablamos de los productos de Vieira, crudos, frescos y congelados rápidamente, es decir, ya estamos hablando de un producto terminado, elaborado, y allí da las especificaciones de qué puede o no puede contener cada presentación. Y también indica pues otros componentes anatómicos de estas especies. Llegamos a la categoría del pescado fresco, congelado y picado. Allí estamos hablando, pues entramos ya al tema de una idoneidad comercial, hablamos de una identidad comercial, hablamos de las presentaciones de los productos, también los tipos de tratamientos en términos de frío, si son refrigerados, congelados. Y también allí nos habla de operaciones asociadas al control de calidad de estos alimentos, digamos operaciones complementarias como el glaseado, la atmósfera modificada y otros tratamientos. El surimi congelado, que allí nos habla pues como de los términos asociados a las etapas de proceso o acondicionamientos para llegar a este producto. Producto en el que es muy importante la proteína miofibrilar porque la calidad de este producto depende de la capacidad de formación de gel, que será lo que luego dará pues esa textura elástica en el producto terminado. La norma luego nos lleva, este vocabulario nos lleva a los términos asociados a productos pesqueros recubiertos y congelados rápidamente. Allí nos habla del aserrado como esa etapa mediante la cual se producen los núcleos de pescado o en los cortes regulares o irregulares de los productos que posteriormente van a tener un recubrimiento, es decir, una capa. Y ese recubrimiento puede ser que primero tenga un rebozado, que es una mezcla líquida que lo rodea, y posteriormente tenga unas materias primas secas alrededor que van a formar ese apanado. Luego, este producto recubierto va a ser prefrito y finalmente va a tener una congelación final. Quisiera hacer una mención importante respecto a este vocabulario, y es que durante este conjunto de agendas académicas vamos a tener la explicación de los 11 documentos normativos que fueron adoptados para la acuicultura en 2026. Eso significa que algunos de estos términos o categorías del vocabulario están asociados directamente con algunas GTC que o NTCs que vamos a abordar en estas agendas académicas, y lo que va a pasar es que en esas agendas académicas sí vamos a explicar detalladamente las principales definiciones asociadas a esa GTC o NTC. Este es el caso de estos productos que están en la GTC 392, que tendremos en nuestra siguiente agenda académica. Pescado salado o pescado seco salado. Bueno, entonces aquí cabe mencionar que nos habla de los métodos, define pues estos productos según el método de salazón, sea en seco, en húmedo, define también algunas alteraciones que pueden presentar en almacenamiento y también define claramente cuáles son los productos obtenidos a través de estas etapas. En cuanto al pescado ahumado, pescado con sabor ahumado y pescado secado con humo, podríamos decir que nos habla acerca de, bueno, hay procesos de ahumado en frío, en caliente, según los tiempos y temperaturas a los que sean sometidos, y también en este tipo de productos se suelen complementar con actividades de salazón para efectos de controlar la actividad acuosa del producto terminado. Tenemos en la categoría 310, langostas y cangrejos, allí sí particularmente, en ese capítulo del vocabulario hay una separación. Tenemos el 310.1, langostas, y el 310.2, cangrejos y jaivas, y podríamos decir que en cada uno de esos apartados se habla de los procesos de acondicionamiento que tienen estos productos y también en las afectaciones de calidad que pueden tener después de la cosecha. Tenemos luego el capítulo de camarones y langostinos, y allí, bueno, hace una diferenciación entre el producto de acuerdo al tratamiento térmico, o sea, las definiciones, y allí establece tiempos y temperaturas asociados a cada referencia del producto. Y también hace una clasificación de acuerdo al acondicionamiento del producto.
es decir, según su presentación física. Y en ese sentido tenemos camarones frescos, descabezados, camarones pelados, desvenados. También vamos a trabajar la GTC 393, que es acerca de camarones y langostinos, entonces allí profundizaremos en ello. En cuanto a cefalópodos, que es el capítulo 3.12 del vocabulario, allí sí colocamos la definición porque solo hay una. Y como tal, no se trata de una operación, pues de un tratamiento térmico o un método de conservación, sino como tal un corte que se hace para obtener un único filete. Es la única definición que tenemos allí. Luego, en la categoría 3.13, tenemos pescados y mariscos envasados, y allí podríamos decir que primero nos habla de esa condición de envasado del producto en el que se pretende lograr ese objetivo de una esterilidad comercial. Y posteriormente ya nos habla de cuáles son los medios para lograr ese efecto, qué es lo que está dentro de ese sistema, la autoclave, la purga de aire, proceso térmico y otras definiciones. Y también, finalmente, nos da unos parámetros de esterilización, es decir, los parámetros con el que se deben controlar esas actividades para garantizar esas etapas, para garantizar el logro de la esterilidad comercial. Tenemos en la categoría 3.13 la salsa de pescado como única definición, y allí podríamos decir que se trata no es un proceso térmico, sino un proceso biotecnológico de fermentación controlada. En la categoría 3.15 tenemos el caviar. Entonces, aquí en el caviar también abre dos categorías. La categoría en la que define el producto como tal, y hay que tener en cuenta que este producto tradicional, histórica y comercialmente se encuentra asociado al esturión. Entonces, cuando se utilicen huevas de pescado de otra especie distinta, esta especie debe ser declarada en el etiquetado. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque protegemos al consumidor, ¿sí? Protegemos del fraude alimentario. También aquí el segundo término que incluye esta categoría es la definición de la materia prima. La materia prima es huevas de pescado, es decir, huevas no ovuladas, y también aclara que puede ser proveniente de esturiones de acuicultura. En el transporte, allí se tienen 4 términos, 2 de ellos asociados a los elementos estructurales del transporte y otros 2 asociados como tal a las condiciones del vehículo. También cabe mencionar que la GTC 394, que es de transporte, forma parte del conjunto de normas que vamos a explicar en las agendas académicas, entonces allí profundizaremos en estos términos. Y por último tenemos la categoría de venta al por menor. Entonces allí nos habla pues de elementos como el envasado, este empaque primario que tiene contacto directo con el producto. Nos habla también de, bueno, el envase, el embalaje, estos elementos adicionales que lo que hacen es facilitar el manejo del producto. Y también nos habla de las modalidades de comercialización. La GTC 395, que es de venta al por menor, también forma parte de nuestra agenda académica, entonces en algún momento profundizaremos en ello. Ahora damos paso al segundo documento normativo que tenemos para el día de hoy, que es la GTC 371 de 2022, que son productos de la pesca y de la acuicultura, programa de prerequisitos. Primero que todo, tenemos allí la definición, y en esta definición nos deja claro que son condiciones básicas como generales, ¿sí? Generales para proteger los entornos, por así decirlo, de procesamiento, y como tal, a partir de ello, es necesario tener otros controles específicos que pues también dependerán pues del volumen de la operación, dependerán de la complejidad, del tipo de planta de procesamiento. Y también es importante resaltar que BPM es como ese soporte o esta parte prerequisitos para HACCP, y HACCP es el fundamento o el eje sobre el cual se soportan los estándares voluntarios. Bueno, como tal la norma, de acuerdo pues a la diapositiva anterior,
digamos, nos conduce a que nosotros controlemos la operación en completo y en ese sentido tiene unos apartados que vamos a revisar. Cabe mencionar que como tal, este documento normativo incluye el diseño y construcción desde tres campos, desde las embarcaciones para pesca y cosecha, desde la instalación como tal que podríamos decir el área de procesamiento y desde los equipos y utensilios. Como tal, lo que están viendo en este momento en esta diapositiva es la estructura numerada como está en la norma. Pero para efectos didácticos o pedagógicos, en esta presentación están agrupados por elementos transversales, es decir, están agrupados en las condiciones para una fácil limpieza y desinfección, que es afín a los tres grupos, las condiciones para minimizar la contaminación, que es afín también a los tres grupos, también la otra condición que es para minimizar los daños, que también como pueden ver es afín a los tres numerales, y también la parte de daños durante la cosecha, que ya es específico de la parte pues como de embarcaciones, por así decirlo. Entonces vamos a empezar con ese primer abordaje desde fácil limpieza y desinfección. Bueno, primero que todo hay un principio de diseño sanitario y es el hecho de que la limpieza como tal de las instalaciones no puede depender únicamente del procedimiento que yo hago, sino que por definición como tal los equipos, la infraestructura, todo lo que nos rodea debe permitir y facilitar esa actividad. Por eso es que no debemos tener superficies afiladas, salientes, espacios donde se permitan acumulación de residuos. También necesitamos poder tener drenajes, o sea, poder evacuar completamente el agua, porque si se forman estancamientos de agua, pues eso es un reservorio de microorganismos. También nos habla de poder contar con agua potable y a presión, porque esto va a lograr como una limpieza eficaz. Tenemos en las instalaciones ya entramos en algo más complejo y es el hecho de que ya no estamos al aire, sino que estamos en paredes, pisos, entonces deben ser impermeables, no tóxicos, para que no haya migración de partículas tóxicas y también para que sean resistentes al uso previsto, que son nuestras actividades productivas y también los productos de limpieza y desinfección. Los techos deben minimizar acumulación de suciedad y condensación porque eso puede caer por goteo hacia los productos. También cabe mencionar que en cuanto a las ventanas y puertas deben ser de fácil higienización porque pueden ser lugares que podrían perderse de vista. En cuanto a los equipos, es un principio para facilitar la limpieza y desinfección el hecho de que se pueda acceder, ya sea porque el equipo se puede mover, se puede desplazar para que por distintos lados accedamos a él, o si no puede ser rodeado totalmente, que pueda ser desmontable. También nos habla de puntos sin grietas ni puntos de retención, pues precisamente por lo que acabamos de decir, de no acumular contaminación allí. Y los materiales pues deben ser resistentes para que tal algo pues que empiece como a migrar, a entregar sustancias tóxicas por reacción con estos productos o por nuestros procesos, que son procesos que pueden tener cierta salinidad y también pues la composición del pescado, el agua, en fin, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de los materiales resistentes y duraderos. ¿Por qué hago este comentario? Porque, por ejemplo, en Tumaco, por la salinidad del ambiente, allí pues hay que considerar pues unos materiales más especiales, por así decirlo. Minimización de la contaminación. Ya cuando entramos a este abordaje, entonces, primero en las embarcaciones hablamos de la separación básica de producto desechos, que no sea que aguas estancadas pueda ser como un reservorio para que ingrese contaminación al producto. Aquí es importante, por eso también el control de los sistemas de agua potable y no potable, porque el agua no potable puede ser perfectamente un transmisor de patógenos. La gestión segura de los residuos, garantizar pues esa separación, que las tomas de agua no se contaminen con los residuos. Ya pasando a las instalaciones, partamos de que los sanitarios, las áreas comunes deben estar aisladas para no permitir que los ambientes productivos haya una contaminación cruzada hacia ellos. También la ventilación es importante, pues para evitar que se concentren olores y también hacer que no vayan a fluir corrientes de aire desde zonas contaminadas hacia zonas no contaminadas.
La protección de las luminarias es muy importante por efecto de evitar la contaminación física de los productos. Y desde el diseño también tenemos una contribución muy importante en cuanto a la protección de las instalaciones para evitar el ingreso de plagas. También quisiera mencionar en cuanto a las luminarias, no solo quedarnos en esta parte de la protección, sino también resaltar la importancia de tener una iluminación adecuada. ¿Por qué razón? Porque una iluminación adecuada hace que nosotros podamos apreciar cuáles son las condiciones sanitarias de nuestro entorno y también facilita la inspección del producto. Y esto nos va a ayudar a que cumplamos las especificaciones en cuanto a las condiciones de limpieza, de sanidad y demás que debamos tener durante el proceso y también en cuanto a las especificaciones que tengamos del producto terminado y el control de su calidad. Cuando hablamos de los equipos y utensilios, también allí está el tema de las superficies no tóxicas e impermeables, porque esto, pues, con esto evitamos migraciones y también, pues, necesitamos que estos elementos estén diseñados para el uso previsto, que su diseño sea liso, que no tenga lugares, puntos muertos, ángulos rectos donde puedan acumularse residuos. Y en cuanto al drenaje propio de contenedores, es importante que nosotros evitemos aguas estancadas porque esto, como ya lo habíamos dicho, es un reservorio microbiológico. Cuando pasamos ya a la mirada desde la minimización de daños al producto, aquí entramos en el campo de embarcaciones donde nos indica que los equipos de pesca es importante que reduzcan el deterioro físico. ¿Por qué razón? Partamos de que el deterioro que nosotros causemos allí, esas laceraciones, ese maltrato a los animales, ese aprisionamiento, pues esto nos va a generar problemas de calidad que desde ahí, sin haber llegado a procesamiento, ya ahí empezamos perdiendo en calidad y quizás tengamos allí defectos de textura o de otras características que ya no podamos reversar, ¿sí? O corregir. Por eso lo de evitar presión excesiva, o sea, ese trato allí es muy importante, esa manipulación cuidadosa durante la captura. En la cosecha, aquí también juega en cuanto a la selección adecuada de las redes, una manipulación rápida y eficaz por efecto de lograr un rápido enfriamiento del producto. Y también es importante tener en cuenta que los equipos de transporte, o sea, tienen que ser resistentes y no tóxicos, más aún teniendo en cuenta condiciones del tipo de agua que va dentro, o sea, la salinidad de estas especies, por así decirlo, y que no haya ninguna migración y más adelante vamos a ver otros aspectos relacionados con esta parte. En cuanto a equipos y utensilios, que no tengamos superficies con bordes afilados porque vamos a causar lesiones en el producto. O sea, la idea es que durante toda la cadena productiva nosotros cuidemos esa integridad. Que si el producto se mueve a través de rampas, entonces hay que tener cuidado que no haya caída de productos desde puntos altos ni tampoco haya un apilamiento excesivo que genere un aplastamiento entre ellos. Y aquí también es importante los medios de almacenamiento adecuados. Ya luego pasamos al apartado del programa de control de higiene. Bueno, entonces allí nos habla la norma de estar constantemente vigilantes a nuestras condiciones de proceso, a los riesgos de inocuidad que afectan el proceso, a la integridad del producto y los controles que vayamos a tener allí dependerán de la naturaleza de la operación, dependerá también de las condiciones de infraestructura que tengamos, de los volúmenes de procesamiento y allí parte de unos principios generales que van a ser desarrollados más adelante. Entonces nos habla de la acumulación de residuos, de evitarla, de proteger el producto de contaminación. Cuando nos habla de gestionar el material rechazado higiénicamente, lo que quiere decir es que como tal, el producto no conforme vaya siendo retirado frecuentemente de las áreas de proceso, que esté almacenado correctamente, identificado, que sea dispuesto de la manera correcta, sea que se vaya a utilizar para un subproducto o para un procesamiento como un residuo como tal, para un aprovechamiento posterior, o si se va a disponer. Es decir, que garanticemos esa separación eficaz del producto apto. También nos habla de supervisar la higiene del personal
nos habla del programa de plagas y de la calidad de agua y hielo. Entonces, pasando aquí al programa de limpieza y desinfección permanente, primero que todo nos dice que debemos tener un programa documentado y permanente, es decir, la práctica de la limpieza como tal no es algo intermitente, no es al azar, sino que es algo programado y constante. También nos indica que cuando nosotros tenemos cambios en nuestras condiciones de infraestructura o adquirimos nuevos equipos o hacemos cambios en el flujo de proceso, en fin, estas modificaciones tanto operativas como estructurales, es importante que nosotros reevaluemos el programa de limpieza y desinfección y lo actualicemos de acuerdo a las nuevas condiciones. En la política de limpieza a medida que avanza, lo que quiere decir es que no esperemos hasta el final que todo esté pues como un desorden horrible para hacer la limpieza, sino que a medida que vamos procesando, pues vamos retirando residuos, como que no se desordene mucho el área, vamos evacuando pues desechos, en fin. Y cuando nos habla de un proceso estructurado de limpieza y desinfección, entonces primero nos habla de una etapa de preparación. En esa etapa de preparación, ¿qué se hace? Vamos a eliminar del área las cosas que no podemos mojar, por ejemplo, el material de empaque, los insumos secos, o de pronto necesitamos mover algunas cosas. También se retiran residuos sólidos acumulados. Entonces, esta parte es la preparación. Luego nos habla de un enjuague previo, ya luego la actividad de limpieza como tal, que ya es estregar, es pues la utilización de los insumos como tal. Luego nos habla, bueno, incluye el enjuague. Ya luego sigue la desinfección. Luego de la desinfección, el enjuague sí aplica porque hay casos de productos de desinfección que están diseñados para no tener enjuague y en esos casos es algo especificado desde la ficha técnica y garantizado pues que no va a haber una contaminación química hacia el producto. Después de esta etapa de desinfección ya nos habla de la etapa de almacenamiento. El almacenamiento ya se refiere a que los utensilios, pues los baldes, las escobas, los cepillos, lo que utilizamos para las actividades de limpieza y desinfección y como tal las máquinas, o sea, todo empecemos como a ubicarlo en el lugar que corresponde. Y nos habla de una verificación. Y la idea de esta verificación es que sea una inspección consciente. De nada nos sirve que muchas veces ocurre en las auditorías que de pronto miramos los registros de limpieza y desinfección y es una plana de chulos, todo bien, bien, bien. Pero cuando vamos al campo encontramos una cantidad de suciedad acumulada porque ahí tenemos que pensar muy bien qué estrategia es la que debemos aplicar para una verificación eficaz. Bueno, también es importante que esa verificación la hagan personas distintas a quienes hicieron la actividad y la idea es que o sea, que seamos tan minuciosos en esa verificación que las cosas no se nos vuelvan paisaje. Porque precisamente cuando encontramos una suciedad acumulada, uno puede saber, venga, esto es de meses, esto es de semanas, esto es de días, esto no es algo de ayer o de hace un ratico, ¿sí? Entonces, es ese tipo de cuidados que hay que tener, porque en últimas, que nosotros podamos tener una verificación eficaz, lo que va a hacer es que esa retroalimentación constante nos ayude a mejorar este programa básico, sin el cual esfuerzos posteriores en el procesamiento se pierden. También nos habla la norma de designación de responsable capacitado. Es importante que esta persona y estas personas estén entrenadas en, primero, que sepan acerca de cuál es la implicación de la contaminación en los alimentos. Por otra parte, que conozcan muy bien el procedimiento establecido para las limpiezas a realizar. También que estén entrenados en cuanto al uso de las herramientas y las sustancias químicas. Cuando ya pasamos al mantenimiento de predios, equipos y utensilios, tenemos allí que, bueno, primero que todo la norma nos dice que las instalaciones, los equipos y los utensilios deben estar en buen estado y ordenados. Para ello nos dice que debemos tener planes de mantenimiento documentados. Entonces, ¿para qué se requieren? Se requieren para reparación, ajuste, reparación, ajuste, calibración cuando aplica
Y en el caso de cuando menciona la palabra calibración, es importante tener en cuenta allí los instrumentos de medición asociados a mediciones críticas del proceso. Desde inocuidad es crítica la temperatura y desde el negocio, desde la protección al consumidor, son críticas las masas y balanzas, porque allí pues está una gran parte del valor del negocio y un riesgo legal que la empresa asume si está pesando o midiendo mal. En este sentido, estos planes deben incluir unos responsables y deben también tener unas frecuencias establecidas y naturalmente indicar el cómo se realizan cada una de las actividades. Ya luego la norma nos habla de control de plagas. En cuanto a control de plagas, primero que todo, cabe mencionar el enfoque preventivo, que todas las normas lo resaltan. Primero que todo, desde las buenas prácticas y desde las condiciones de infraestructura, nosotros protegemos los entornos productivos para que no tengamos plagas. Como tal, también nos exige que el programa de control de plagas incluya seguimiento. ¿Qué es seguimiento? Seguimiento es el monitoreo sistematizado, continuo que realizamos. Cuando nos habla de detección, se refiere a que tengamos dispositivos, por así decirlo, capaces de detectar la presencia de plagas. Y nos habla de la etapa de erradicación, que como tal allí en esa etapa se concentra el hecho de que nosotros implementemos las correcciones y las acciones correctivas para resolver y erradicar las plagas. Y también nos menciona el uso pues, de sustancias químicas, agentes biológicos por parte de personal calificado. En cuanto al suministro de agua, hielo y vapor, nos indica que el agua que entra en contacto con los alimentos debe tener un contenido de cloro residual libre que no puede sobrepasar los límites establecidos para el agua potable. Esos límites son desde 0,3 hasta 2 miligramos por litro. En cuanto al hielo, nos pide que el hielo sea producido con agua potable y debe estar protegido de la contaminación. Cuando hablamos de protegido de la contaminación, allí debemos pensar en dos variables: en el almacenamiento del hielo y también en la manipulación cuando nosotros abrimos los bultos de hielo y los dosificamos en las distintas actividades. En cuanto al vapor, allí pues que proceda de agua potable y que esté libre de químicos, de modo que sea seguro para su contacto directo con el producto o superficies de contacto con el producto. En cuanto a la gestión de residuos, entonces nos impulsa pues a que continuamente retiremos los residuos, nos habla de las áreas de almacenamiento que deben estar bien mantenidas, también nos habla de los recipientes que deben ser plásticos, deben tener tapa, deben mantenerse limpios, que no sean pues un foco de contaminación, evacuarse continuamente. Y en cuanto a embarcaciones, nos hace énfasis en la separación entre producto y desecho. Ya pasando a la higiene y salud del personal, entonces aquí, primero que todo, pues cabe mencionar que el fundamento de nuestros sistemas de gestión, pues son las personas y su comportamiento en las actividades de procesamiento y en el resto de la cadena, realmente están directamente relacionadas con la inocuidad del producto. ¿Sí? Allí tenemos, o sea, una gran fuente de proteger el producto o de causar contaminación cruzada. Entonces, en ese sentido, en este apartado, lo que pretende este documento normativo es, digamos, llevarnos a tener en cuenta que además de ese comportamiento de las personas, necesitamos también cuidar factores estructurales para que contemos con las condiciones que permitan que las personas puedan seguir las normas establecidas. Entonces, allí es como un matrimonio entre ambas condiciones. Y vamos a verlas aquí por separado. Cuando hablamos de infraestructura, la norma nos habla de instalaciones y equipos para la higiene del personal y en ese sentido nos dice que debemos contar con condiciones que faciliten el cumplimiento de las normas de higiene. Nos habla de los sanitarios y vestidores convenientemente ubicados. En ese sentido, pues está claro que son áreas comunes, deben estar totalmente aisladas de las áreas de procesamiento. También es importante mencionar que el INVIMA exige
que los vestieres y los baños estén separados, que no haya contaminación de estos, perdón, comunicación entre estos ambientes, ¿sí? Ahora, la higiene del personal. Ya en esta parte, entonces, el hecho de que personas enfermas o con heridas infectadas, con lesiones abiertas, no deben manipular alimentos. Allí hablamos también del uso obligatorio de la dotación, teniendo en cuenta el uso del tapabocas cuando estamos frente a producto abierto, el calzado adecuado, que el gorro cubra completamente el cabello y se tengan pues demás elementos que se requieren para la protección. También el esmero en cuanto al aseo personal y el comportamiento de las personas, el lavado de manos cuando se ingresa al área, al volver a ingresar, en cada ciertos periodos según lo tenga establecida la planta de proceso, cuando recogemos objetos del piso, cuando vamos al servicio sanitario, cuando manipulamos residuos y demás condiciones o lugares pues, por los que resulte necesario lavarnos las manos. Nos habla también de la prohibición de fumar, comer, escupir, toser, portar joyas, entre otras condiciones. Como les digo, esta agenda académica estamos haciendo una apreciación general. Luego pasamos al apartado de transporte y allí nos habla de los vehículos construidos con materiales resistentes a la corrosión, superficies uniformes y no absorbentes. Cuando nos habla de tener un drenaje adecuado, digamos que podría ser como esa canal que permite la evacuación de residuos, de líquidos, que tenga una inclinación y además de ello, pues que tenga una válvula de cierre que durante el transporte permanezca cerrada. Otro requisito importante dentro del transporte es el hecho de que el producto refrigerado lo mantengamos en temperaturas cercanas a cero. Y quisiera mencionar que varios de los documentos normativos, o sea, mejor dicho, todos los documentos normativos adoptados para la acuicultura que nos hablan del proceso de refrigeración, siempre nos hacen el énfasis de que esté entre 0 y 4 grados Celsius y siempre lo más cercano posible a cero. Y en cuanto al producto congelado, menos 18 grados Celsius o menos. También ya cuando nos habla del transporte de productos vivos, allí pues nos indica que deben ser temperaturas tolerables según la especie, pues para protegerlos, que no tengan pues como ese estrés fisiológico. Protección contra la contaminación. Bueno, es muy importante pues la hermeticidad del vehículo, que no haya pues como un recalentamiento. Bueno, un diseño que permita adecuada circulación del aire refrigerado, es decir, que no sea que dentro de la carga se presenten puntos calientes o zonas por donde no fluye bien el aire, porque necesitamos allí garantizar como esa homogeneidad de la refrigeración, que de hecho vamos a hablar más adelante, para garantizar que toda la carga, pues que pronto logramos una temperatura constante y que el aire refrigerado llega a todos los puntos. Ya la 371, la GTC 371 va terminando, entrando con procedimientos de trazabilidad y retirada de productos. Entonces, primero que todo nos recuerda que ningún proceso es infalible. Y en ese sentido, toda empresa tiene que tener una manera establecida para reaccionar a una emergencia que pueda presentarse, un incidente de inocuidad en el mercado. Entonces, por esa razón, primero que todo, allí partimos de una base y es de la trazabilidad, porque la trazabilidad es la que nos va a permitir segmentar el problema, identificar el producto, saber cuál ha sido el recorrido que ha hecho el producto en toda la cadena productiva hasta sus puntos de destino, y esto nos va a llevar a poder segmentar el problema, porque si no tenemos la trazabilidad, ¿qué pasa? Pues vamos a tener que recoger cantidades más grandes de producto o de varios lotes cuando el problema estaba concentrado en un único lote, y eso obviamente en términos de costo y de imagen y de logística para una planta de proceso, pues tiene sus implicaciones desfavorables. Entonces, la retirada de productos es una reacción que nosotros tenemos para proteger al consumidor frente a la posibilidad de que haya un producto no inocuo que vaya pues a causar un problema a los consumidores. Entonces, por eso se tienen que tener estos procedimientos, o sea, tanto de trazabilidad como de retirada de productos no es opcional, son básicos.
Y ya cuando entramos un poco en esa operatividad, por así decirlo, de la trazabilidad y la retirada de productos, entonces nos indica, primero que todo, pues que estos procedimientos deben ser eficaces para poder tener una localización completa del producto, todo su comportamiento, todos sus movimientos, hasta esa entrega como tal, y también tener registros. O sea, ¿cómo podemos nosotros reconstruir esa historia? Pues a través de los registros, porque los registros son los que nos van a permitir darnos cuenta qué controles fue los que implementamos sobre el producto, si de pronto algo se nos pasó o si durante esa actividad de procesamiento hubo alguna novedad. Y eso finalmente es lo que nos va a mostrar si nos va a llevar a poder hacer un análisis completo de la situación, poder hacer un análisis de causas y a partir de ello definir las acciones, el plan de acción que vamos a implementar para tener las correcciones que van a apagar el incendio del momento y también las acciones correctivas que van a impedir la repetición del problema. Y naturalmente, cuando estamos hablando de la identificación del producto, el etiquetado es fundamental. Entonces, tener el lote y demás información del producto. Es importante que la retirada de producto sea lo más inmediato posible y que el sistema funcione muy rápido, porque eso va a hacer que yo pueda tener el mayor retiro y recuperación del producto y afectar lo menos posible, proteger la imagen pública, entre otros. Y también nos habla la norma de ese cuidado de los productos que retiremos del mercado, garantizando que no vaya a haber una entrega no intencionada de ese producto y que vuelva al mercado y cause un problema de inocuidad, sino que definamos cuál es la disposición segura para ellos. Como último tema de la GTC 371 tenemos la capacitación. Entonces, primero que todo, es muy importante que las personas sean conscientes de cuál es su función o su contribución en términos de inocuidad en las actividades que desarrollan, ya sea personal directo o personal indirecto. En ese sentido, también el documento normativo nos habla de, pues que debemos asegurar que las personas tengan conocimientos y habilidades para manipular el producto y pues las buenas prácticas de higiene. Entonces allí es importante que la persona conozca tanto de prácticas higiénicas y también de cómo es la forma de realizar la actividad para no maltratar el producto, para, digamos, en el caso de viscerado, pues retirar completamente, o sea, para garantizar que en cada punto de la cadena en el que la persona trabaje, pues pueda cumplir los puntos de control de calidad que tengamos establecidos. También allí nos hace alusión a la instrucción segura para los productos químicos, químicos de limpieza y desinfección u otras sustancias químicas que la persona manipule durante las operaciones o en actividades relacionadas con la empresa en general. También nos habla de la importancia de la capacitación en el sistema HACCP, porque eso es lo que va a permitir una correcta implementación y hace énfasis en que la persona responsable del sistema tenga un curso como tal. Ya luego pasamos al último documento normativo que tenemos para el día de hoy, que es la GTC 383 de 2022, que se llama Productos de la pesca y de la acuicultura, buenas prácticas para el control del tiempo, la temperatura y las condiciones de manipulación del pescado fresco, mariscos y otros invertebrados acuáticos. Allí nos da unas definiciones de estos productos que incluye dentro de ese alcance, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de productos aptos para el consumo humano. Empezamos con unas generalidades diciéndonos que no se aceptan pescados, mariscos y otros invertebrados acuáticos como parásitos, pues partamos de que los parásitos son microorganismos que viven en el huésped, ¿cierto? Y permanecen allí, hacen daño a la salud humana. Microorganismos indeseables, que pudiéramos hablar de los patógenos o indicadores. Residuos de plaguicidas o medicamentos veterinarios, por ejemplo, octatetraciclina. Sustancias tóxicas, por ejemplo, como metales pesados, la histamina, sustancias descompuestas, es decir, cuando ya se ve pues como una putrefacción del producto,
Y tampoco pues deben presentar materiales extraños como plástico, vidrio, entre otros que pudiéramos traer desde la cosecha incluso. Y hace una aclaración, a menos que puedan reducirse a un nivel aceptable mediante clasificación o procesamiento normal. Ok, de pronto pudiera pasar que dentro del lote de, de pescados que se recibe, de pronto encontremos un problema que pueda ser asociado únicamente a un grupo y poder retirar ese grupo contaminado, pues habría que mirar, ¿cierto? Obviamente, en cuanto a plaguicidas y o medicamentos veterinarios, pues ahí sí no podríamos hacer ese tipo de prácticas. Por eso dice, o sea, algunos casos pueden resolverse mediante clasificación o, por ejemplo, en cuanto a materiales extraños, se pueden retirar porque pues el pescado uno a uno es manipulado y durante las siguientes etapas y finalmente tenemos un detector de metales, ¿sí? Pero habrá otras cosas que no podemos resolver. Y cuando nos habla del producto apto como tal, entonces, ¿cómo contribuimos nosotros a que sea apto? Mediante una manipulación adecuada aplicando la GTC 390 para pescados, la GTC 392, esa es para productos rebozados, apanados, la GTC 393, que es de camarones y langostinos. Entonces nos presenta esas tres normas que afortunadamente forman parte del conjunto de normas que vamos a abordar en las agendas académicas. De hecho, esas tres, si no me equivoco, dos de esas siguen en la siguiente sesión. Y en cuanto al procesamiento, nos indica que para que conservemos estas especies como aptas para el consumo humano, pues debemos prestar especial atención al tiempo y la temperatura. Y por eso, este documento normativo se enfoca en control de tiempo y temperatura. Nos indica que la temperatura es el principal factor que afecta el deterioro y multiplicación de microorganismos. ¿Qué pasa? En las especies propensas a escombrotoxina, ok. Resulta que el método más eficaz es controlar tiempo y temperatura. ¿Por qué? Porque una vez la histamina esté presente, allí nosotros no podemos eliminarla ni por cocción ni por congelación. Entonces, por eso lo más importante es que nosotros actuemos lo más rápido posible, incluso desde la cosecha, como lo hemos dicho previamente, con los controles de tiempo y temperatura para evitar que se produzca. O sea, necesitamos actuar anticipadamente. Y precisamente por eso nos habla de una refrigeración rápida y un mantenimiento cercano a cero. Y en esta GTC nos indica que la GTC 387 como referencia para el control de escombrotoxina. De hecho, esa GTC forma parte de lo que vamos a tratar en nuestra siguiente agenda académica. Allí nos hablaba en términos generales del tiempo y la temperatura, entonces aquí vamos a entrar a cada uno. Cuando nos habla del control del tiempo, bueno, es que no es solamente a refrigerar, sino que aquí nos conduce o nos impulsa, oye, no es solo refrigerar, sino con qué velocidad lo haces. Es decir, de inmediato, sin demora injustificada, hay que lograr una transferencia muy rápida del frío hacia estos productos desde el momento de la cosecha, porque en el momento en el que el animal muere, pues empiezan unos procesos fisiológicos que inducen su deterioro. Y si nosotros no actuamos prontamente, pues allí vamos a tener problemas o defectos que no podemos corregir posteriormente con el procesamiento. También nos indica esta norma el hecho de que durante la transformación y la distribución, nosotros le demos continuidad a esa cadena de frío. ¿Por qué? Porque queremos evitar ese efecto acumulativo que se causa pues en el deterioro y en la contaminación del producto a causa de estar expuesto a temperaturas que permiten proliferación de microorganismos. Y cuando nos habla de reducción de tiempo en esta etapa, ¿qué nos quiere decir? Que el proceso esté sincronizado desde la cosecha, o sea, todo para que ocurra lo más rápido posible y también para que la refrigeración sea lo más pronto, o sea, acortar que sea rápido los enfriamientos y también pues de la manera más rápida posible los procesos productivos. Cuando nos habla de la temperatura, nos indica del uso adecuado de hielo o sistemas refrigerados,
Cuando nos habla del diseño técnico del almacenamiento, ¿qué nos quiere decir? Que el producto, por ejemplo, en los camarones, lo que se hace es colocar una capa de hielo, producto, capa de hielo, producto y terminar con una capa de hielo. Es decir, este almacenamiento en capas reduce los gradientes de temperatura rápidamente, ayuda a la transferencia muy rápida del frío y entonces es la manera técnica en la que se debe hacer el enfriamiento de este producto. También es importante el uso de hielo finamente picado para facilitar una transferencia más rápida y uniforme del frío hacia los productos. Cuando nos habla del transporte de productos vivos, allí era lo que nos decía antes, de unas temperaturas tolerables para la especie, pues porque allí no solamente se trata de la inocuidad, sino de la viabilidad de estas especies. Y en cuanto a los picos de carga, es importante que el sistema de refrigeración, los cuartos fríos, lo que tengamos nosotros, esté diseñado acorde a nuestra capacidad de producción, de modo que nos cubra y tengamos la capacidad de enfriar el producto cuando tenemos picos de carga, cuando nos toca abrir demasiado el cuarto frío. Entonces, por eso es que deben estar muy bien dimensionados nuestros cuartos fríos y de pronto no estar cortos respecto a nuestra capacidad de procesamiento o de almacenamiento, porque en últimas esto también va a determinar el cuidado del producto, porque allí en esta etapa se pueden perder todos los esfuerzos de inocuidad realizados anteriormente y también afectar el valor comercial del producto. En cuanto al monitoreo de tiempo y temperatura y homogeneidad de la refrigeración, allí cabe mencionar que no se trata de que hay, es que el ambiente, y yo miro la termocupla y está en cero. Eso no es suficiente, no. Aquí nos enfatiza este documento normativo a que nosotros hagamos la medición en el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el producto, porque si no, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya zonas calientes dentro de los cuartos, donde las corrientes de aire no fluyen por la manera en la que tenemos almacenados los productos o por un problema que tenemos desde el diseño como tal, desde el funcionamiento. Entonces, como tal, la temperatura se debe medir en producto. O sea, necesitamos garantizar que el enfriamiento ocurra rápidamente y uniformemente en todo el producto. Y ya por último, cuando nos habla de minimizar el deterioro por manipulación, entonces, primero que todo nos habla de los daños físicos durante el transporte, que de ello se habla en la GTC 394, que también formará parte de nuestras agendas académicas, y en cuanto a las actividades de manipulación y clasificación, ya son actividades dentro de la planta de procesamiento como tal, entonces allí cuidar los productos. En cuanto a las condiciones que afectan la salud de los organismos vivos que transportamos, allí pues además de la temperatura, debemos tener en cuenta la concentración de oxígeno disuelto, el CO2, los residuos nitrogenados. ¿Por qué? Porque allí se puede causar un estrés metabólico que afecta desde allá la calidad pues, del producto. Y son situaciones que nosotros no podremos corregir después desde el procesamiento. Cuando nos habla de gestión adecuada de carga y apilamiento, allí es muy importante que nosotros consideremos cuál es el llenado que hacemos. Bueno, yo voy a hablar de canastillas, pero pueden ser otros medios también, ¿cierto? ¿Cuál es el llenado que hacemos para que cuando nosotros almacenamos en el cuarto frío, pues el aire fluya y logre enfriar todo el producto? ¿Qué alturas tenemos